puede extraer claramente que se trata de una incompatibilidad. En la resolución 2103, la resolución por la cual se le convoca a la señora Gusinski, el senador Lugo, en el ejercicio de la presidencia del Senado, establece que en virtud a la calidad de senador vitalicio, la cual es, obviamente, no es una incompatibilidad, sino una situación permanente, es decir, es una inhabilidad. Entonces, en función a eso, considera el senador Lugo que tiene que ser convocada la senadora Gusinski, y en ese contexto jura ella, según la interpretación del señor Lugo. Distinta es la resolución de Cartes, o sea, son dos resoluciones distintas que en su momento las emitió Lugo. Claro, en el caso de Cartes dice que porque él es presidente no puede jurar, pero no dice que después va a ser senador vitalicio y tampoco va a poder hacerlo. Claro, y finalmente, ahora la situación particular en la cual le plantean al presidente Silvio Velar es la nota del señor Cartes, donde justamente invoca esa resolución de Lugo, donde claramente indica la imposibilidad como por el ejercicio del cargo de presidente. Y ahí el presidente Velar decide que esta posición, en función al reglamento, artículo 41, inciso L del reglamento, poner a consideración del plenario para que el plenario finalmente decida si hay mérito para convocar a una sesión extraordinaria en ese contexto. Es decir, ¿Cuántos necesita para convocar a esta sesión extraordinaria? Bueno, la Constitución establece en el artículo 184 que se necesitan una cuarta parte. La interpretación es que son 11 o más senadores en el caso de la Cámara de Senadores. O sea que con 11 que respalden un pedido de sesión extraordinaria ya se puede convocar a una extraordinaria y allí ellos mismos pueden decidir si es ya para tomarle juramento directo a Cartes. No, claro, la cual requiere a su vez, esa sesión extraordinaria a su vez requiere un quórum. No son o sea, no basta con que se vayan las 11 o 12 personas que hayan pedido la extraordinaria, sino al menos deberían estar 23 senadores. O sea, paso 1 es convocar extraordinaria, 11 personas piden esto. Paso 2, tener 23 senadores que le tomen juramento. Llega a tomar juramento Cartes, ¿quién tiene que irse, doctor? Bueno, esa es una interpretación que la asumimos con mi colega, el doctor Lovera, y creo que es compartida por el señor presidente del Senado, que acá no hay una sustitución de persona por persona, sino simplemente del número 18 en la lista al primer electo y proclamado que no pudo jurar en la fecha, según la resolución del Senado en ese momento, porque estaba en el ejercicio de la presidencia. Y al haber otra situación, según la interpretación del Lugo, de otro senador que no podía jurar, entonces se le convoca al número 19. ¿Qué significa esto? Que si el Senado como órgano considera que debe jurar el señor Cartes, quien debe salir no es el número 18, sino el número 19, porque lógicamente tiene que ser, va en un orden de quién tiene más votos, ¿verdad? O sea, se va a Mirta Gusinski, no Rodolfo Friedman. Claro, en este caso, yo digo los números, ¿verdad? En este caso, bueno, el 19 es Mirta Gusinski, el 18 es el señor Friedman. ¿Y esto cómo se tomaba, cómo se decide, doctor? ¿También se pone a consideración del Pleno de quién se va o ya está esto establecido? Bueno, no hay una regla específica, aunque el artículo 10 habla de que las listas van corriendo. Ocurriría lo mismo con el caso de suplentes, como te puse en un ejemplo anterior, donde supongamos que el señor Mario Agdo Benítez, el presidente, le nombre a un segundo senador como ministro de Transporte, por dar un nombre cualquiera del ministerio, y solicite permiso. Ahora bien, si el señor Castiglioni renuncia como canciller y vuelve al Senado, no va a ser el señor Riera el que salga, sino va a ser ese segundo suplente que ingresó en sustitución de este segundo senador que fue nombrado ministro. O sea, así debería funcionar porque obviamente corren los números, no son las personas, no hay una sustitución de fulano por mengano, sino de números. Es decir, si sale uno, entra el primer suplente. En este caso, si por el artículo 10 del reglamento, si corre la lista, entonces viene el siguiente más votado. Obviamente, si hubieron 3 o 2, en este caso 2 casos, si uno de ellos, como si interpreta esto el Senado, supera una incompatibilidad, entonces quien debe salir es el último incorporado. Gracias, doctor. Santiago, haciendo una recapitulación de los pasos pendientes. Mañana tiene reunión de bancada Silvio Velar a las 11 de la mañana. Allí ellos también van a definir qué es lo que va a hacer la bancada de Colorado Añetete en el Senado.
El jueves esto se pone a consideración de los legisladores y teniendo el respaldo de solamente 11 senadores que tienen de sobra, porque imagínate, sumar solamente la bancada cartista con algunos llanistas, ya alcanzan, inclusive sumándole el voto de Oviedo Mato, ya tienen estos 11 legisladores para convocar a esta sesión extraordinaria. Ahora bien, tienen que tener 23 asegurados para tener el quórum y tomarle juramento a Horacio Cartes. Posteriormente ya hay que ver los mecanismos legales para ver quién se va. De acuerdo a la interpretación que ellos tienen, no es Rodolfo Friedman el que debe irse, es Mirta Bucinqui, ya que solamente quedaría una vacancia en Senado, quedaría vacante solamente el puesto de Nicanor Duarte Frutos, quien no ha podido jurar hasta ahora en el cargo. Entonces, solamente para cubrir la vacancia de Nicanor tendría que asumir el 18, que es Rodolfo Friedman. Esa es la cuestión ahora, como está en el Senado, los pasos que deberían seguir de acuerdo a este dictamen jurídico que tiene el presidente del Senado. Y ojo con esto que mencionaba también, ese vacío en esta resolución 2102, doctor, del caso de Horacio Cartes, que solamente se habla de incompatibilidad para asumir mientras es presidente de la República y no se mencionaba el siguiente punto, que una vez terminado también esa incompatibilidad, él tenía una inhabilidad definitiva como senador vitalicio. Bueno, hay en realidad me parece que en todo, Rocío, una interpretación muy forzada. ¿Dónde está escrito puntualmente? Entiendo la fórmula que plantea el doctor Ricardo Preda y la respeto, pero ¿dónde está escrito puntualmente que eso debe ser de esa manera y no de otra forma? O sea, me parece que todo va a terminar siendo debatido otra vez de una manera muy compleja. Justamente ese es el tema, son los vacíos que quedaron, Exacto. Santiago, y que permiten esta situación. ¿Le puedo colocar el retorno al doctor así te escucha, Santiago? Ok. Doctor, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Santiago, para ti y para la audiencia. Doctor, lo que mencionaba nomás es, yo entiendo que tengan que encontrarle alguna salida, pero ¿dónde puntualmente está escrito que esa es la fórmula de reemplazo que se debe dar cuando ya está constituido el Congreso con sus 45 legisladores? Bueno, en realidad el reglamento establece en su artículo 8 que cuando un senador no pudo ser incorporado en su momento por una situación justificada, y acá viene la resolución del señor Lugo, que habla de simplemente una incompatibilidad, y si nosotros nos vamos a la regla de la incompatibilidad de la Constitución, establece que el legislador puede ejercer las funciones una vez que cese esa incompatibilidad. Acá, y te aclaro bien, Santiago, no es una posición política la nuestra, sino jurídica, y lo que nosotros evaluamos es la decisión que tomó en su momento Lugo, que es la resolución 2102, y hay que convenir que esa es para ese evento del 30 de junio, sí, 30 de junio, para ese evento del 30 de junio. Entonces, esa resolución es válida para el evento del 30 de junio. Entonces, ¿por qué el 30 de junio no juró el ciudadano Horacio Cartes? Y según esa resolución, por el simple motivo que ejercía una función como presidente de la República en ese momento, a diferencia de lo que la resolución 2103, del motivo por el cual era convocada la señora Bucinqui, donde la decisión del Lugo señalaba que se trataba de la situación permanente del señor Nicanor Duarte en cuanto a que él es senador vitalicio, con lo cual, invocaba el artículo 10 que obligaba a correr las listas, con lo cual claramente daba a entender que se trataba de una inhabilidad y no una incompatibilidad. Son dos cuestiones distintas, la incompatibilidad o la inhabilidad. Ahora, nosotros no somos los que decidimos esto, sino simplemente estamos interpretando las decisiones tomadas en su momento y las reglas que tenemos a consideración, tanto el reglamento como la Constitución Nacional. ¿Y con qué argumento es Mirta Bucinqui? O sea, ¿cuál es el argumento que se va a esgrimir para decirle a Bucinqui, señora, usted tiene que salir, tiene que abandonar su lugar? O la 19, como dice usted. Porque la Constitución habla que un senador electo y proclamado puede ser incorporado con posterioridad al juramento inicial, que en este caso se da el 30 de junio en nuestro país. Y también el 30 de junio del inicio de cada... También el artículo 10 habla de aquellos que fueron excluidos ya antes de la asunción y que van a ser reemplazados por aquellos que no fueron proclamados. El artículo 10 del reglamento no habla de manera, simplemente habla cómo se corre la lista, pero no habla como que esa es una decisión
definitiva, y ahí hay que interpretar con el artículo 8 y el artículo 7 del reglamento, que finalmente el artículo 7 establece que el Senado es el que va a establecer. Por eso justamente el presidente va a poner a consideración del Pleno esta nota del señor Cartes. Eso porque también, es el Senado como órgano el que debe definir. Aquellos que no juraron por alguna incompatibilidad, ¿tienen un plazo como para jurar? ¿Eso también establece el reglamento? Sí, en un primer momento establece el plazo de un mes, salvo que haya una justificación. Como la decisión del señor Lugo era el ejercicio de la presidencia, obviamente el ejercicio de la presidencia cesaba en la fecha que sabemos que hay cambio de presidente de nuestro país, era el 15 de agosto en este caso. Doctor, gracias por el tiempo, un abrazo. Un abrazo, saludos. Hasta luego. El doctor Ricardo Preda, hoy asesor jurídico del Congreso. Gracias a Rocío también por este contacto y después ya seguramente vamos a hablar de la correlación de fuerzas con ella un poco más adelante. Sí, señor. Tenemos que irnos. La última...